todos los colegas presentes, también, bueno, de parte del Ejecutivo también que están acá, y también saludar al secretario también y su equipo. Bueno, el acta de la sesión 81 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 82 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, usted va a dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se va a dar lectura a la cuenta. En primer lugar, hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Boletín 9119-18. En segundo lugar, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, del cual hace presente la urgencia simple para el despacho del boletín Derecho de la Mujer a una vida libre sin violencia. Boletín 11.077-07. En tercer lugar, ha ingresado un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carvajal, Chicardini, Hernando, Giles, Marzán, Pérez, doña Joana, Sabat, Sepúlveda, doña Alejandra y Yomans y el diputado Torres, que modifica la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, con el objeto de inhabilitar a quienes hayan sido condenados por falta o delitos establecidos en dicho contexto legal para ejercer los cargos públicos que indica. Boletín 11.852-18. En cuarto lugar, nota de la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, quien se excusa a asistir a la presente sesión, debido a un compromiso impostergable. Ahora bien, en su reemplazo asistirá el subsecretario subrogante Juan Ignacio Alarcón, jefe de la División Jurídica, que se encuentra presente. Muchas gracias por su asistencia. Y por último, Presidenta, ha concurrido un pareo de las diputadas Sara Concha con la diputada Lorena Pizarro para la presente sesión. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo a quienes nos acompañan por su intermedio y muy concreto este punto vario, algo que yo creo que nos ha remecido a todos, que hemos conocido esta dramática situación en la comuna de Chillán, de este abusador, de este pedófilo que durante 10 años, ¿cierto?, cometió estos actos terribles, involucrando a terceras personas, abusando, violando, grabando sin su consentimiento a una niña. Yo creo que esto nos recuerda al caso Pelicot de Francia, ¿cierto? Pero además con la gravedad de que estamos hablando de una niña que desde los 8 años se vio en esta situación. Y lo más increíble es que muchos otros hombres también fueron cómplices, fueron autores de estos delitos, invitados por su padrastro, lo que nos muestra de alguna manera lo naturalizado que aún están estas conductas, porque aquellas personas no eran personas raras, eran miembros de la comunidad respetable. El principal imputado, el padrastro, era un teólogo que se acercó como profesor particular. Entonces es muy dramático lo que estamos viendo y particularmente preocupante. Resulta que, según, aquí tengo la información, 16.000 fotografías, 130 videos de pornografía infantil. Hay detenidos 14 implicados, pero faltan más y uno de los principales autores está todavía no investigado, está en libertad. Entonces yo quiero llamar a la alerta a esta comisión, a la reflexión, para que sigamos con mucho atención esto tan dramático, porque sin duda que si esto ocurrió en Chillán, no es extraño suponer que esto también pasa en otros lugares de nuestro país y afecta a otros niños, adolescentes. Entonces solamente la reflexión para que esta comisión le hagamos un seguimiento y sobre todo en relación a aquellos involucrados que aún no han sido investigados y que aún no han sido formalizados y que están hoy día caminando libres por Chillán, a pesar de ser autores de estos delitos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Gasmuri, efectivamente. Perdón, y lo que quería en ese sentido es pedir oficial, por supuesto. Sí. Le doy la palabra nuevamente, diputada. Sí, no, disculpe, Presidenta, porque obviamente esto tan tremendo, queremos oficiar a la Defensoría de la Niñez, a la Subsecretaría de la Niñez, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que nos indique también cómo podemos aportar y cómo podemos colaborar para evitar, ¿cierto?, que estos hechos tan horrendos se sigan repitiendo y cómo no somos indiferentes nosotros como Cámara y el resto de los poderes involucrados frente a estas atrocidades que yo creo que no han tenido la visibilización en relación a lo impactante que ha sido el caso. Gracias, diputado. Bueno, tomamos el acuerdo entonces para oficiar. Lo otro que quería recordar, 2 puntos. El primero, que efectivamente yo levanté una comisión investigadora donde vemos 3 aspectos que han ocurrido lamentablemente este último tiempo, como es el aumento de los asesinatos de los niños, el aumento de la protección sexual infantil
Y lo otro, la violencia escolar, así que también aprovecho una vez más, porque faltan algunas firmas todavía, para que se pueda hablar con las bancadas, para también profundizar en esta temática tan sensible, ¿cierto? Y el día de hoy también tomando el acuerdo para oficiar a las respectivas instituciones que dijo la diputada. Lo otro, yo voy a tomar, se me fue un punto de la cuenta, donde el punto 4 de la cuenta, como no viene la subsecretaria de Prevención del Delito, tengo que pedir la unanimidad de ustedes, colegas, para que podamos... Por eso. Entonces, entonces tengo entendido que para... debido a esto, ¿cierto? En su reemplazo asistiría el subsecretario subrogante Juan Ignacio Alarcón, jefe de la División Jurídica. Entonces, yo quería pedir a los colegas si dan la unanimidad para este cambio de tabla, porque la tabla estaba en otros términos planteados. Entonces, eso quería plantear. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo estuve con la subsecretaria hoy día, la subsecretaria está en ejercicio, luego no es subrogante, viene a reemplazar a la subsecretaria, porque no está en el cargo de subsecretario subrogante, entiendo, porque por lo menos hoy día en la mañana estaba en el acto de los nuevos cédulas de identidad y de pasaporte la subsecretaria. O sea, por transparencia, yo no tengo ningún problema que participe en el debate, pero sí quiero señalar que me parece, salvo que haya una comunicación distinta, que la subsecretaria no está fuera de Chile o no está con licencia médica y está ejerciendo el cargo. Luego, no es subsecretario subrogante, es para que quede claro en acta el tema. Sí, efectivamente, colega, me llamó lo mismo la atención que dice subsecretario subrogante. Claro, yo creo que hay que ser más transparente y colocar directamente jefe de la división jurídica. Tengo entendido que eso es, entonces igual está redactado en otros términos acá, lo cual igualmente me llama la atención. Ya, entonces, en esos términos, secretarios, usted nos podría aclarar, porque tengo entendido que igual siempre es importante la presencia, ¿cierto?, del Ejecutivo en la tramitación de todos los proyectos. Yo tengo la mejor disposición, pero es verdad que aquí no está presente la subsecretaria y envían su reemplazo al jefe de la división jurídica. Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el jefe de la subdivisión? Ah, ya. Está en representación, o sea, está en calidad de subrogante usted, ¿cierto? De acuerdo. Si la comunicación dice... no, si lamentablemente no tiene la subrogación legal, y siendo una persona distinta a la que se citó, se requiere la unanimidad, presidente. Y si la unanimidad está, bien, y si no, no. Sí, para ya ir entrando al fondo del tema, solicito la unanimidad de los colegas, si es que la dan. Eso. No está la unanimidad, así que no puede estar en el reemplazo, ¿cierto?, de la subsecretaria de Prevención del Delito. Diputado Donoso tiene la palabra. O sea, quiero ser bien claro. Cuando hay un proyecto con urgencia, uno asume que el Ejecutivo le da principal interés. Si es así, uno espera el subsecretario o un ministro. Y no alguien que además se comunica como subrogante, no es subrogante, que puede tener los conocimientos, perfecto, pero las decisiones políticas no las toma el asesor jurídico. Y cuando hay un texto, un proyecto de ley que uno quiere hacer cambio, necesita la decisión política, no solamente la asesoría técnica. Por eso que no doy la unanimidad, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Undurraga tiene la palabra. A ver, nada de esto es personal, pero a mí me preocupa que la comunicación que viene del Ejecutivo haya señalado que viene en carácter de subsecretario subrogante. Si es así, me parece una falta de respeto. Le solicito que por su intermedio al secretario revise la comunicación en qué carácter viene. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, la nota que tengo yo acá en la cuenta dice, nota de la subsecretaria de Prevención de Delito, señora Carolina Leitao, quien se excusa de asistir a esta sesión debido a compromisos impostergables. Ahora bien, en su reemplazo asistirá el subsecretario subrogante, Juan Ignacio Alarcón, y entre paréntesis dice, jefe de la división jurídica. Entonces, ese contexto, yo entiendo el punto de los colegas acá, también se entiende la importancia de lo que es, cierto, el proyecto que tiene suma urgencia y siempre el Ejecutivo tiene que estar presente, involucrado,
Pero también me llama la atención, lo que a los colegas les llama la atención es cómo hay un título, ¿cierto?, de una subrogancia cuando no es tal. Eso nos llama también y nos causa ruido también. Y si podemos también, voy a personalmente también, secretario, si nos pueden, también podemos preguntarle ahí a la subsecretaria eso, que nos aclaren el punto más adelante, ¿cierto? Porque está la subrogancia cuando ella está acá, me refiero dentro de nuestro país, está activamente con el cargo. Ese es un punto que a los colegas también les salta como duda. Ya, entonces pasando a la orden del día, a menos que haya otro punto varios al respecto, ¿otro punto? No, ya. Pasando entonces a la orden del día, esta sesión tiene como objeto tratar la siguiente tabla: continuar con la discusión y votación en particular del proyecto que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Entonces, vamos a lo que quedamos pendiente, secretario. Si nos puede refrescar un poquito recordar el trabajo que estuvimos realizando la semana pasada. Bien, señora presidenta. La semana pasada comenzamos con la discusión particular. Estábamos analizando la primera disposición. O sea, antes de entrar a la disposición del proyecto de ley, analizamos una indicación del diputado Zafirio. Y en esa indicación del diputado Zafirio iba al numeral 1 del artículo 7 de la ley 20.066. Y en esa indicación el diputado Zafirio indica, complementando la situación de riesgo inminente que se establece en el numeral 1, dice que es para incorporar, ¿cierto?, en ese numeral, luego del punto y aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Dice: en caso de que la acción descrita se refiere a haber procedido por intimidación, ¿ya? Incluso dice, procedido con intimidación por parte de quien agrede, y da como ejemplo, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento. Entonces, hostigamiento por cualquier vía, y dan ejemplos. Si esa acción descrita se realiza mediante utilización de arma de fuego, no distingue si está inscrita o no inscrita, si está autorizada o no está autorizada, o esta arma se encontrara en el hogar que comparte con la víctima, no distingue si la víctima es un civil o del castrense, el juez aplicará de manera preventiva la cautelar de prohibición de porte y tenencia, y en su caso el comiso de armas de fuego en los mismos términos del literal C del artículo 9. Y en concordancia con lo anterior, se aprobó también otra indicación del diputado Zafirio, que está en la página 3 y que está con el número 4, que dice, para sustituir en el numeral 1 del artículo 1 de ley la oración. Aquí estamos hablando de las cautelares que puede determinar el tribunal. Dice: se presumirá además que hay una situación de riesgo inminente cuando el denunciado se encuentra autorizado por el porte o tenencia de armas de fuego conforme a la ley 17.798 sobre control de armas. Eso se reemplaza por lo siguiente: para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del inciso precedente, el juez. Esas dos fueron aprobadas. Luego de eso, dimos lectura a una indicación del Ejecutivo que trata el mismo tema, pero modificando otro numeral, no el numeral 1 como el diputado Zafirio, sino el numeral 5, pero con la misma idea matriz. Y en el intertanto, entre la sesión anterior y ahora, se presentó una nueva indicación que está en un papel aparte, que la tienen ahí en su escritorio, que es de la diputada Bello, que también la vamos a tener que entrar a analizar. La indicación del Ejecutivo decía lo siguiente. Sí. El Ejecutivo. Ocupa el nuevo comparador. No, está muy antiguo. ¿Viste? Ahí está. La del Ejecutivo dice lo siguiente. Acá está. Dice también, ¿cierto?, al numeral 5 del artículo 7, delante vimos el numeral 1 del artículo 7, ahora el numeral 5, es un numeral nuevo, ¿ya? El artículo 7 de la ley que hacía referencia tiene 4 numerales, este agrega un quinto,
Y este quinto dice lo siguiente: se considera una situación de riesgo inminente que la persona denunciada se encuentra autorizada por el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de arma de fuego. Habla de tenencia, transporte o uso en comodato de arma de fuego. Amplía un poquitito las situaciones en las cuales la persona podría estar en posesión de un arma. Conforme a lo dispuesto, y aquí menciona una serie de disposiciones a que hace referencia, que es, cierto, la ley de control de armas, cierto, y habla otra ley que es aplicable a los uniformados, a los generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y también a una que es aplicable a la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones. O sea, está enfocado en ese cuadro. O sea, las personas que están autorizadas serían aquellas, ¿ok? Y luego agrega una parte final que dice que también es una situación de riesgo que una persona se encuentre utilizando un arma, aun cuando no contare con la autorización correspondiente. Esa es la indicación del Ejecutivo. Y la diputada Bello, que entró ahora en este intertanto, también es para reemplazar el numeral 5 del artículo 7. O sea, tengo dos normas que intentan reemplazar la misma disposición. La Comisión tiene que decidirse por alguna o bien declararlas improcedentes por haber aprobado ya la de Zafirio. Dice así, estoy leyendo de la diputada Bello, dice: considera que es una situación de riesgo que la demanda o denuncia se funde en un hecho que afecte la vida, que afecte la integridad física, que afecte la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, y que la persona denunciada se encuentra autorizada para el porte, tenencia, transporte de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 del Ministerio de Defensa, ¿cierto?, que fija el texto de la Ley de Armas. Al mismo tiempo menciona la disposición que autoriza a los generales, almirantes y suboficiales en retiro para el uso de armas, y también modifica o también alude la norma sobre de Policía de Investigaciones. Y también termina al final diciendo: o cuando la persona denunciada se encuentra en posesión o tenencia sin ninguna autorización. Esas son las hipótesis, son bastante parecidas, tiene algunos matices diferentes. Hay que dar un presidente y eso es lo que hay que dilucidar en este minuto. Sí, gracias, secretario. Cuando estábamos avanzando en la sesión pasada habíamos quedado pendiente en este punto, así que yo las declaro ambas inadmisibles, ¿ya? Porque se alejan de la idea que nosotros aprobamos en las indicaciones la semana pasada, ¿ya? La que estamos viendo ahora, la que el secretario, la del diputado Abello y la del... ¿Sí? Porque inadmisibles porque se alejan, ¿cierto?, de lo que ya nosotros habíamos aprobado, de la del diputado Zafirio. En el fondo lo que la presidenta está haciendo, lo que quiere decir, no es que sea inadmisible por tener efecto, por ser de gasto, iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque vulnera alguna norma de la Constitución, sino que se caen reglamentariamente por haber aprobado una indicación del diputado Zafirio, que a juicio de la mesa es más amplia, es más omnicomprensiva, y de alguna forma entiende que las que acabo de leer están subsumidas en esa. Entonces se caen por ser incompatibles, no por ser inadmisibles. Secretario, por aclarar el punto, exactamente. Sí, así que está acordado. ¿Sobre el punto, diputada? Tiene la palabra, diputada Gamboa. Gracias, presidenta. Mire, entiendo lo que acaba de pasar acá, pero yo quiero manifestar mi preocupación por la forma en que se ha estado tramitando este proyecto acá, porque la sesión pasada había una indicación sustitutiva del Ejecutivo, que lo que yo comprendo que por técnica legislativa tienen que verse primero que indicaciones de los parlamentarios, toda vez que si se aprueba los parlamentarios hacen inviable al Ejecutivo cuando es una indicación sustitutiva. Yo entiendo que el rol del Ejecutivo acá es colegislador, entonces no comprendo y quiero hacer la consulta a la Secretaría de qué pasó en cuanto a la corrección del mecanismo y la forma en que se procedió a llevar adelante, presidenta, por su intermedio, la sesión pasada, entendiendo que la indicación del Ejecutivo era sustitutiva y no se trató como tal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Secretario. Y la última pregunta, ¿en qué horario llegaron la indicación, en qué orden, para entender también eso, por qué se dio esta priorización? Secretario tiene la palabra.
A ver, Presidenta, lo primero es indicar que la indicación del Ejecutivo no es de carácter sustitutiva, porque significa que si de haber rechazado la indicación de esta, se caen todas las indicaciones. Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo es a disposiciones precisas y determinadas, ¿cierto? Una a una, y que la vamos a ir viendo ahora en adelante. El orden que se colocan es reglamentario. Se colocan primero aquellas indicaciones que sustituyen o reemplazan, y después aquellas que modifican solamente pequeñas partes o fragmentos de la disposición. Ese es el orden. Pero el reglamento establece que, no obstante el orden que se le da a este documento de trabajo, que no está en el reglamento, sino que es un tema que hace la Secretaría, es la mesa, en último término, que define el orden de las disposiciones que se somete a votación. Es una prerrogativa de todas las mesas, digamos. En este caso, y estoy hablando un poco por la mesa, estimó que la del diputado Zafirio se votaba primero porque estaba en la geografía del proyecto de ley primero que la que establece el proyecto de ley. El proyecto de ley parte modificando el artículo 5, el numeral 5, y la de Zafirio parte modificando el numeral 1. ¿Te fijas? Entonces, primero cae la de Zafirio, luego la del Ejecutivo y todas las que siguen. Sí, gracias, secretario. Lo otro que decir que esta del Ejecutivo se cayó, el resto sigue vigente, porque hay otras más, ya, que vienen más adelante. Entonces esa es la revisión que hemos hecho con el secretario, porque fue una, vienen las otras, ¿ya? Sí, diputado Undurraga tiene la palabra. Oiga, entendiendo que esto ya es está como está, pero no puedo dejar pasar y felicitar a la diputada Bello, porque si uno lee la ley vigente en el artículo séptimo, que encabeza toda esta discusión, el artículo séptimo consagrado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, habla de presunción, o sea, basta con la denuncia para que empiecen a gatillarse todo este tipo de situaciones. En circunstancia que en el inciso quinto nuevo de la diputada Bello, ella dice que la demanda o denuncia se funde en un hecho que afecte No solamente basta con la demanda, sino que la demanda tiene que ser fundada. Y me parece que eso es correcto en términos del equilibrio tanto del demandado como, por cierto, de la demandante. No estoy negando la posibilidad de la demandante a través de esta indicación, o puede ser incluso un demandante, hombre, no estamos hablando, digamos, de género aquí, porque puede ser una mujer la que porte un arma, digamos, y la violencia sea al revés. Casos poco habituales, pero uno tiene que ponerse indudablemente en todas las circunstancias. A mí me parece que hay algo que nosotros tenemos que, ya sea en este articulado o en los siguientes, volver a retomar como concepto, que es no solamente la acusación, sino la fundamentación de la misma para que a la vista el juez tenga la posibilidad de decirle, en este caso un portador de arma autorizada, porque los que no sabemos que tienen arma, digamos, ni Mandrake el mago, se le pueda retirar la misma, o sea, tenga más antecedentes el propio juez para poder determinar la acción que quiere provocar esta modificación a esta ley. Gracias, diputado. Sí, es que vamos a ir avanzando y de ahí le doy la palabra inmediatamente. Bueno, también se cae, vamos en la página 3, se cae también la del diputado Donoso, ya que también, sí, voy inmediatamente, que voy a pasar a la otra votación que viene, que le voy a dar la palabra porque quiero cerrar un capítulo, porque ahora viene la otra votación. Entonces, para cerrar el capítulo, viene se cierra, entonces, se cae también la del diputado Donoso, de la página 3, y avanzaríamos a la página 4, efectivamente ahora diputada, porque ahora pasamos a la del Ejecutivo, así que para ordenar el punto, página 4, diputada María Francisca tiene la palabra. Gracias, presidenta.
por su intermedio, quiero estar en desacuerdo con la interpretación de la Secretaría, porque nosotros aquí estamos modificando un inciso, por ende esto no sustituye, es solamente complementario. De hecho, la indicación del diputado Zafirio por su intermedio, presidenta, habla del numeral 2 y nosotros estamos diciendo del numeral 5. Por lo demás, hicimos eco de algunas palabras de esta comisión, en particular del diputado Donoso, que nos hizo mucho sentido, porque lo que es justo, y efectivamente cuando hablábamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando, por ejemplo, de violencia económica, cuando no se paga la pensión, y en ese sentido, insisto, hicimos eco de las palabras del diputado Donoso, porque efectivamente no es lo mismo deber la pensión de alimento que el maltrato físico o psicológico o cualquier alteración a la libertad de la indemnidad sexual. Entonces, ahí, para hacer algunas diferencias, creo que, al menos desde mi parte, creo que esta es una indicación complementaria, porque además modifica otro inciso. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Bueno, pasamos entonces, secretario, a la siguiente, página 4, indicación del Ejecutivo. Es que yo ya toqué la campana y ya se cayeron. Es que yo ya hice el punto, se tocó la campana, estamos avanzando. Secretario. Muchas gracias, presidenta. Nos mantenemos en el artículo primero. Es que ya tocamos la campana, ya estamos avanzando, ya estamos en otra indicación. Presidenta. Sí, voy a dar la palabra primero a la colega. Diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarles a todos, a todas. Presidenta, bien, se hizo el punto en su oportunidad respecto de esta indicación que presenta la diputada Bello, y me preocupa que avancemos al artículo siguiente y nos quede esta situación, digamos, suelta, por decirlo coloquialmente, y después nos quede el proyecto un poco en disonancia con lo que sigamos aprobando en lo sucesivo. Entonces, si hay necesidad, presidenta, eventualmente de reabrir el debate, pedir el acuerdo para eso, para poder hacernos cargo de esta indicación, que a mí particularmente incluso me gustaría suscribirla si es que se diera la posibilidad, para poder mejorar el espíritu del proyecto, y lo decía acá también el diputado Undurraga, ¿no?, que va en la lógica complementaria, y en ese sentido me parece que vale la pena darle una vuelta más antes de pasar al artículo siguiente. Gracias. Diputado Donoso, tiene la palabra. Creo que efectivamente la indicación tal como está es no es, porque habla de reemplazar y ya votamos el artículo reemplazado. Pero entiendo el espíritu, y si la diputada Bello está dispuesta a cambiarla, creo que debiéramos insertar un nuevo inciso en el artículo de la ley 20.066, y así se salva la situación. Y creo que es correcto separar la violencia intrafamiliar, que de por sí es grave, a actos de violencia que pueden tener, que sí pueden tener relación con las armas. Pues no toda violencia es física, no toda violencia intrafamiliar es con armas, y por lo tanto conectábamos cosas que naturalmente no debieran conectarse, independiente que sí tiene que sancionarse la violencia económica, sí tiene que, pero no por esta vía. Por eso creo que sería bueno, entendiendo que es correcta la interpretación que usted da, pero quizá una nueva indicación. Gracias, diputado. Sí, mira, este punto que plantea el colega es distinto, o sea, porque sería una nueva indicación que se presentaría antes de seguir avanzando, y si yo voy a suspender unos minutos para que la vuelvan a redactar en ese contexto y con el acuerdo de los colegas acá que la pueden aportar, yo no tengo problema, pero es otro punto, es otro. Sí, pero que quede claro que es otro el contexto, o sea, es una nueva indicación, se puede modificar y trabajar aquí, ¿cierto? Pero voy a dar unos minutos, suspender unos minutos para que se pueda redactar de mejor manera, ¿ya? Y para poder avanzar. Ya, vamos a suspender unos minutos.
Iniciamos la sesión. Ya. Bueno, se ha presentado una nueva indicación que va a dar lectura el secretario. Y luego de eso, obviamente, a discusión sobre la indicación de quienes la presentaron. Secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos a dar lectura a una nueva indicación suscrita por los diputadas María Francisco Abello, Carolina Tello, el diputado Undurraga, el diputado Zafirio, la diputada Bravo y la diputada Gasmuri, para agregar un nuevo numeral segundo al artículo primero, pasando los actuales numerales 2 y 3 a ser 4, o sea, 3 y 4 correlativamente. Y que indica lo siguiente: numeral 2, agrégase en el artículo séptimo el siguiente numeral 5 nuevo. ¿5 a qué? 5 al artículo séptimo de la ley que estamos modificando, que es la 20.066, como una nueva causal de presunción de riesgo. Y dice que la demanda o denuncia se funde en un hecho que afecte la vida, integridad física, la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, y que la persona denunciada se encuentre autorizada para el porte, tenencia o transporte de arma de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 de 1967 del Ministerio de Defensa Nacional, y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas. Y continúa: o cuando la persona denunciada se encuentre en posesión o tenencia de un arma de fuego sin la autorización correspondiente. Esa es la indicación, presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Presidenta. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. A ver, el proyecto en general es bastante delicado por los dos flancos que toca, ¿cierto? Uno, las víctimas, el eje principal, las víctimas de violencia intrafamiliar, pero por otro lado, efectivamente, las personas que trabajan con armas que podrían ver afectada su labor, y la tienen que ver afectada, pero ¿de qué manera? Entonces, el desafío del proyecto y de las indicaciones es mantener un equilibrio en este aspecto. Y ya hemos estado hilando bastante fino. Vino acá a exponer la Dirección General de Movilización Nacional en su momento, pero creo que sería oportuno, ya a estas alturas, a ver si podemos hacerles una nueva consulta al respecto, de, por ejemplo, esta indicación que se está presentando, porque yo tengo ganas de votarlas, pero quiero tener certeza de cuáles van a ser sus efectos, por lo menos en cuanto a la posición de la Dirección General de Movilización Nacional. No por otra cosa. Entonces, no sé si hay espacio para eventualmente postergar la votación, al menos de esta indicación y lo que tenga que ver con este catálogo, ¿cierto? Y seguir avanzando en otros aspectos del proyecto. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Bueno, es un punto que se podría hacer, yo creo que tendría que preguntarlo acá, pero también hay que recordar que ya hay colegas de otras comisiones que están solicitando que el proyecto se vaya a comisiones que trabajan, por ejemplo, más específicamente en el ámbito de seguridad, por ejemplo, ¿ya? Constitución también. Hay colegas que están solicitando el proyecto porque está tocando, como dice el diputado acá, otras áreas que son de expertise de otras comisiones. Entonces también hay colegas que están preguntando al respecto. Yo hago el punto porque está ocurriendo, ¿ya? Entonces ofrezco la palabra sobre la indicación y también sobre el punto que está planteando el colega. Diputada Tello. Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer la disposición, la voluntad de poder haber llegado a una indicación de consenso donde pudiéramos corregir aquello que estaba errado y pudiéramos reabrir el debate. Eso quiero aprovechar de agradecerlo. Y respecto de lo que menciona el diputado Irarrázaval por su intermedio, presidenta, me parece que esas son solicitudes que siempre se pueden hacer, que no son resorte de esta comisión, y si es que así lo determina finalmente la sala, igual va a tener que pasar a otro trámite, digamos, en otra comisión, pero yo creo que nosotros y nosotras de todas maneras debiéramos dejar el proyecto ojalá lo más completo posible para que, si es que eventualmente lo revisará otra comisión, ellos puedan ver lo que significa, qué sé yo, el tema de las armas propiamente tal, o lo que
lo que estimen ellos pertinente conforme a la competencia que ellos tengan. Gracias. Diputado Irarrázaval. Presidenta, gracias. Sí. No, para aclarar la situación, yo no estoy pidiendo que se vaya a otra comisión. Yo soy de acuerdo con la diputada que ojalá nosotros afinemos este proyecto nosotros, ¿no? Porque mientras más manos, más cuesta llegar a consenso, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que precisamente para ese consenso demos nuevamente espacio a la Dirección General de Movilización Nacional para resolver estos temas que nos han tenido enredados en particular, ¿ah? Para sacar un buen proyecto de ley. Eso es lo que estoy diciendo. Y seguir avanzando en otros aspectos del proyecto mientras tanto. Secretario, le ofrezco la palabra sobre el punto que plantea el colega Irarrázaval en el sentido de abrir un espacio para audiencias, si lo acordamos como comisión. Sí, Presidenta, es posible abrir un espacio, más que una audiencia, lo que se denomina, cuando estamos en la discusión particular, para que se entienda, porque algunos parlamentarios van a decir, pero ¿cómo en otras comisiones prohíben que vengan? No. Solamente se permite para que venga una persona a hablar exclusivamente del punto en cuestión, no sobre la idea matriz, que es lo que vimos en la parte general, pero que venga a hablar sobre esta indicación y sus alcances. Y eso sí se puede hacer, y si así lo acuerda, no hay ningún inconveniente, Presidenta. Gracias, secretario. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias. Preguntarle por su intermedio al secretario si no valdrá la pena que le enviemos la consulta al director y él por escrito nos envíe de tal forma de agilizarlo, dado que tenemos 2-3 semanas de inactividad para volver a la siguiente sesión con una respuesta formal sobre el tema. No, mi pregunta, mi pregunta va en relación a que más que citarlo, le pudiésemos enviar a través de la Secretaría la consulta pertinente con este artículo y lo que el diputado Irarrázaval requiera, y no es porque lo esté descalificando, al contrario, creo que es importante, y que de tal forma que a la vuelta de la distrital tengamos la respuesta por escrito hecha y no tener que escucharlo a la vuelta a la distrital y después seguir aplazando la tramitación del... Exacto. Sí, es que efectivamente eso es lo que estábamos conversando con el secretario, porque va en la línea de cuánto se va a demorar en responder por escrito. Entonces vamos a tener ahí algunas dificultades. Claro, entonces ahí es donde nos causaba ruido, pero yo encuentro que es parte de la tramitación. Si se quiere sacar un buen proyecto, evidentemente es un punto a rescatar. Diputada María Francisca. Gracias, Presidenta. Yo solicito o planteo que podamos votar y una vez, si es que surgen dudas, luego de, si es que escuchamos a la Dirección de Movilización, lleguemos al compromiso de que si generan dudas o no, o se abren nuevos puntos, abrimos el debate para nuevamente votación, pero que votemos. Yo creo que ya no hay que seguir dilatando más hoy día, porque si no vamos a llegar como que solo nos pusimos de acuerdo, generamos una indicación, pero no hicimos nada más en la comisión. Creo que eso es inoficioso. Gracias, diputada. En cuanto al punto que la diputada plantea, yo no tengo problema, por ejemplo, en escuchar, ¿cierto?, a tener un invitado específicamente para ver este punto, pero es verdad que no vamos a poder avanzar porque lo encuentro complejo, porque seguimos avanzando en otros artículos y no tenemos la esencia del artículo 1, ahí yo creo que se nos enredaría un poco el tema. Pero también tomo el punto del colega que evidentemente quiere hacer el mejor proyecto posible, quiere también podemos para la próxima también permanentemente invitar a que ellos estén presentes también durante la discusión de una forma más proactiva, por ejemplo. Y si ellos nos hacen un punto crítico, podemos también ahí, bueno, ir en revisión. Pero yo voy a seguir con la votación, pero voy a tomar también el punto, colega, lo vamos a invitar para la próxima sesión para que se refiera a estos puntos, ¿ya? Para seguir avanzando en el proyecto, pero teniendo en cuenta lo que dice el colega, que el proyecto salga bueno y podamos escuchar a los mayores actores posibles, específicamente ya en detalle, porque sabemos que esto es un tema un poco complejo. Diputado Undurraga y luego diputado Irarrázaval. Yo creo que la honestidad intelectual y además
de todos nosotros está por volver a abrir en los puntos, pero yo le pediría, antes de seguir votando, que demos el acuerdo ahora para abrir los puntos que queden y lo votamos, yo creo que por unanimidad todos, de tal forma que todos tengamos garantía que ese acuerdo ya está tomado, de tal forma que el diputado Undurraga, Irarrázaval o la diputada puedan abrir los temas que se necesiten en la medida, digamos, que tengan alguna justificación, obviamente. Diputado Undurraga tiene la palabra. Perdón. Irarrázaval. Gracias, presidenta. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo que dice el diputado Undurraga, pero con una salvedad, que se entienda que es con lo que vamos a votar de aquí en adelante, no lo que ya votamos hacia atrás. El acuerdo para revisar eso no está, digamos, solo para lo que vamos a empezar a votar ahora en adelante. ¿Se entiende? Eso. De esta indicación. ¿Ya? Eso es el punto que están colocando los colegas. Ya, a partir de esta indicación, que el invitado ahí, si hay unos elementos que se pueden incorporar con el invitado que vamos a traer específicamente para tocar este punto, de ahí en adelante, ¿cierto? Se puede abrir el debate para ir mejorando lo que estamos redactando de aquí en adelante. ¿Ya? No hacia atrás. ¿Hay acuerdo entonces? ¿Ya? ¿Sí? Exacto, sí. De esa en adelante, eso se refiere, está dando el acuerdo a los colegas acá. ¿Sí? Ya. Secretario, usted está tomando apunte de ese punto. Ya, vamos entonces a la votación de la indicación. Perdón, al punto, si alguien más quiere hablar de la indicación antes de pasar a votarla, argumentando la indicación, no, ya. Entonces, en votación, la indicación que presentaron los colegas, la nueva indicación que presentaron. Diputada Mónica Arce. A favor. Doña Francisca Bello. A favor. Ana María Bravo. A favor. A favor. Sara Concha. Está pareada. Yo la vi. Está pareada. Don Felipe Donoso. Vamos a bajar al final igual. Doña Ana María Muri. A favor. Don Juan Irarrázaval. Doña Lorena Pizarro, no. Doña Natalia Romero. A favor. Don Jorge Zafirio. A favor. Doña Carolina Tello. A favor, secretario. Gracias. Don Francisco Undurraga. A favor. Felipe Donoso, al final no. Presidenta. A favor. ¿10? Aprobado por unanimidad de presidentes. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Ya, pasamos entonces a al siguiente punto, artículo 9, página 4. Indicación del Ejecutivo. Señor secretario, Presidenta. dará lectura a la indicación. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente nos encontramos todavía en el artículo primero, en el numeral 2 del comparado, que ahora ha pasado a ser numeral tercero del artículo primero. ¿Ya? En esta oportunidad seguimos modificando la ley 20.066, pero en su artículo 9, sobre medidas accesorias. Específicamente el numeral 2, que ahora pasó a ser 3 del proyecto de ley, indica como nuevo numeral C, literal C, del artículo 9, prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. Esto como medidas accesorias, les recuerdo. El tribunal deberá informar de ello mediante oficio dentro del tercero día desde dictada la sentencia a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al director del servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Además, deberá ordenar que se elimine del Registro Nacional de Armas de Fuego a la persona condenada. A este numeral del proyecto de ley ha ingresado indicación el Ejecutivo. También ha ingresado indicación el diputado Donoso y ahora, durante el transcurso de esta sesión, ha ingresado una tercera indicación los diputados Zafirio, Undurraga y Romero. La indicación del Ejecutivo, que es la continuación de la primera, indica, como no literal C, el siguiente.
Como medida accesoria, prohibición de porte o tenencia de cualquier arma de fuego, munición o cartuchos. Si se adopta esta medida, se deberá disponer el comiso de estos elementos, si correspondiere, así como prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos regulados por el Decreto de Ley número 400 de 1977 y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Control de Armas. Además, se deberá informar a la Dirección General de Movilización Nacional y tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición respectiva, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Además, deberá ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Armas de Fuego de las personas condenadas. Con todo, la persona condenada podrá solicitar que no se le imponga esta medida en caso en que sus actividades industriales, comerciales, mineras o esenciales de su profesión u oficio requieran de alguno de esos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El juez deberá resolver dicha solicitud fundadamente y la rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. La indicación del diputado Donoso, por su parte, que también reemplaza el literal C, indica, como medida accesoria, prohibir el porte o tenencia de cualquier arma de fuego, munición o cartuchos, disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2 de la Ley 17.798 sobre control de armas. Con ello se informará, mediante oficio, dentro de tercer día, desde dictada la sentencia, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al director del servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de esta medida en caso que demuestre o de demostrar que sus actividades laborales, industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de estos elementos. Y por último, la indicación tercera, este aspecto del diputado Undurraga Zafirio y de la diputada Romero, para reemplazar el literal C, propone prohibir el porte, tenencia o uso de armas de fuego, municiones o cartuchos, o su comiso. De ello se informará a la Dirección General de Movilización Nacional, quien en un plazo no mayor a 24 horas deberá realizar la anotación de prohibición de porte, tenencia o uso de armas de fuego, sus municiones o cartuchos en los registros establecidos en el Decreto 400 que regula la Ley de Control de Armas. Dentro del mismo plazo, es decir, las 24 horas, se deberá informar a Carabineros de Chile para practicar el comiso de las armas, municiones y cartuchos que estuviese en posición del denunciado contra quien se haya dictado la accesoria establecida en la presente literal. Continúa, tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile, además de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior respecto de sus armas, municiones o cartuchos personales, se deberá informar a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición o al director de servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que corresponda. Y finaliza. Con todo, la persona condenada podrá solicitar que no se le imponga esta medida en caso en que su actividad industrial, comercial, minera o esenciales de su profesión u oficio requieran de alguno de estos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El juez deberá resolver dicha solicitud fundadamente y la rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. Esas son las 3 indicaciones al respecto, presidente. Gracias, secretario. Bueno, primero se leyeron ya las 3 indicaciones del diputado Zafirio, Undurraga y Romero, otra del Ejecutivo y otra del diputado Donoso. Ya, primero ofrezco la palabra, bueno, están las 3 ahí, voy a ver la posibilidad, ¿cierto?, de que podamos buscar el mayor de los criterios al votar cada una de ellas. Al menos veo que alguna quizás tenga mayor apoyo. Diputado Undurraga, ¿quiere referirse a alguna indicación? Gracias, presidenta. Presidenta, entendiendo tanto la del Ejecutivo como el del diputado Donoso y también la que presentamos y firmamos con la diputada Romero, perdón, disculpe que se me pasó un coágulo por la cabeza, el diputado Zafirio, quien habla, en su base son iguales con una sola diferencia, que nosotros le estamos fijando tiempo para poder hacer todas las tramitaciones. Ninguna excluye ninguna acción, ni ninguna pena, ni ninguna condición. Solo que nosotros en esta tercera le estamos agregando la urgencia del juez para informar
tanto a carabineros, instituciones y proceder en relación al tema. Ese es el aporte que creemos. Creemos que las tres van en la misma línea. Creemos que la del Ejecutivo, que es la que nos norma y nos rige, señala el camino y estamos de acuerdo que ese camino sea así, pero creemos que a ambas, al menos a dos, lo que les falta es el plazo. Porque si no ponemos plazo, esto puede quedar en una tramitología y puede llegar demasiado tarde la acción a quien tiene que incautar el arma por un lado, que es Carabineros de Chile, y además al darle la noticia a los miembros de las Fuerzas Armadas, como lo señala, digamos, y de Carabineros y de Policía de Investigaciones, como lo señala la redacción del artículo final. Y es por eso es que nosotros estamos presentando esta indicación. No es por ir en contra de ninguna de las dos indicaciones en paralelo, sino es aportando, digamos, el sentido de urgencia a la misma. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, estaba revisando los puntos y el tiempo son como muy similares las tres, la verdad. Y la última tiene un plazo mucho menor. Claro, efectivamente estaba viendo ese punto. Diputado Zafirio, tiene usted la palabra. Sí, solo agregar a lo mencionado por el diputado Undurraga, que también se aclara respecto de que las municiones y las armas respecto a las Fuerzas Armadas son personales, que no decía el otro, las armas personales de la funcionaria de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Diputado, diputada María Francisca. Muchas gracias, presidenta. Yo tiendo a estar de acuerdo con las otras indicaciones y de hecho podríamos suscribirla respecto a lo que plantea también el diputado Undurraga por su intermedio, presidenta. Solo me queda a mí algo que estaría quedando en el tintero. Nosotros, desde el Ejecutivo se plantea prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos regulados. Creo que eso sería lo único que le falta a las otras indicaciones y nosotros estaríamos dispuestas a suscribir aquello, pero creemos que falta aquello de la adquisición y el almacenaje de esos objetos regulados. No tengo mayores reparos en las otras indicaciones y de hecho puedo hacer propio aquello del tiempo, efectivamente. Muchas gracias, presidenta. Sí, gracias, diputada. Están viendo el punto ahí. ¿Quién está? Bueno, voy a dar un plazo también porque nuevamente puede haber un diálogo para ver a ver si los colegas de acá, quienes presentaron la indicación, les interesa ver ese punto. Solamente estoy consultando. Así que los colegas ahí están revisando. Entonces pueden modificar ese punto. Sí. Ya, los colegas acá están disponibles a agregar ese elemento, quienes suscribieron quienes crearon la indicación, ya, y le agregaron el nuevo elemento por parte del Ejecutivo y por parte de las colegas. Así que la vamos a leer nuevamente. La vamos a leer nuevamente con la modificación, lo que le agregaron por parte del Ejecutivo. Ya, presidenta, muchas gracias. Entonces, la indicación quedaría, nuevo literal C, prohibición de porte, tenencia o uso de armas de fuego, municiones y cartuchos y su comiso. Y ahora viene lo nuevo. Así como prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos regulados en el decreto de ley número 400 de 1967 que regula la ley de control de armas. Y continúa, en los mismos términos que ya se dio lectura, presidenta. ¿Quiere que le dé lectura, no? De ello se informará a la Dirección General de Movilización Nacional, quien en un plazo no mayor a 24 horas deberá realizar la anotación de prohibición de porte, tenencia o uso de armas de fuego, sus municiones o cartuchos en los registros establecidos en el decreto de ley 400 que regula la ley de control de armas. Dentro del mismo plazo se deberá informar a Carabineros de Chile para practicar el comiso de las armas, municiones y cartuchos que estuviesen en posesión del denunciado contra quien se haya dictado la accesoria establecida en el presente literal. Tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, además de dar cumplimiento a lo establecido en la inciso anterior respecto de sus armas, municiones y cartuchos personales, se deberá informar a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición o a la dirección del servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, las personas condenadas podrán solicitar que no se les imponga esta medida en caso en que sus actividades industriales, comerciales, mineras
o esenciales de su profesión u oficio requieran de alguno de estos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El juez podrá resolver dicha solicitud fundadamente y se rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. Presidenta. Gracias, secretario. Bueno, ahora vamos a dar, secretario, lo que es la votación. Muy bien, Presidenta. Vamos a poner en votación la indicación antes leída. Diputada Mónica Arce. ¿No está? Doña Francesca Bello. Antes de votar quisiera suscribir la indicación y votar a favor. Muy bien. Va para allá la indicación. Si la suscribe, retiro la firma. Y la otra en contra. Y me retracto. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Exactamente. Tengo convicciones para lo que se les así. A favor entonces, diputada Ana María Bravo. A favor, secretario. Muchas gracias. Diputada Sara Concha, está pareada. Don Felipe Donoso. No está. Doña Ana María Gasmuri. Don Juan Irarrázaval. ¿A favor? Muy bien. Doña Natalia Romero. A favor, secretario. A favor. Don Jorge Zafirio. A favor, secretario. Gracias. Doña Carolina Tello. A favor, secretario, gracias y ya suscribí la indicación. Muy bien. Don Francisco Undurraga. A favor. Muy bien, don Francisco. Presidenta. Abstención. Abstención. 7 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobada la indicación, presidenta. Aprobada la indicación entonces. Bueno, como ya quedan pocos minutos y no vamos a alcanzar a avanzar más, tomamos el acuerdo de invitar a la Dirección General de Movilización General, que se tomó el acuerdo acá. Mi punto solamente es si lo invitamos de manera permanente a la comisión o solo por una sesión. Para mí sería importante de manera permanente, obviamente ellos teniendo la disposición que estimen conveniente, ¿cierto? Que dependemos también de eso, pero yo creo que una manera de tenerlos acá de manera permanente que queda abierta para que ellos puedan estar presentes. Ya, así que, exacto. Y lo otro, para ella terminando, porque quedan unos pocos minutos, primero la diputada Tello, después diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Solo para efectos de clarificar lo que dijo el secretario hace un momento, que se podía invitar, pero respecto de un punto en particular. Entonces, como para que esté permanente. Ah, respecto de ese punto. Ya, perfecto. Perfecto. Vale. Diputado Undurraga. Gracias, disculpe. Creo que para mejor y facilitar el tema, nosotros en la Comisión de Defensa tenemos asesores que participan vía telemática y entonces a lo mejor podríamos autorizar, y además que está en el reglamento, de que los invitados que no son el Ejecutivo, digamos, pueden participar en forma telemática. Darle esa facilidad de tal forma de que no tenga que venir por 10 minutos a Valparaíso. Exacto, sí, no hay problema con eso, colega, porque es un punto bien importante y que pueda estar acá presente, ¿ya? Para hablar de temas específicos de lo que acá se le va a preguntar, ¿ya? Eso está. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.